con una profesora que también está tomando examen de virtual, así que le estaba apoyando ya. Gracias por esperarme. Bueno, empezaremos. Voy a compartir mi escritorio. Muy bien. Me avisan qué tal se escucha el audio, por favor. Todo bien. Lo que vamos a hacer es, estábamos la sesión anterior viendo, ¿no es cierto?, el tema número 1 sobre, pero no hicimos alguna de las prácticas. Entonces, habíamos visto de que, por ejemplo, hay algunos protocolos como es el SMTP y el POP que permite. Ahora, lo que quiero es, si tienen ustedes un cliente Telnet desde su equipo, pudiesen hacerla la práctica, ¿listo? Entonces, yo voy a conectarme con, bueno, tengo aquí un SSH, el PUT TTY, entonces me puedo conectar, a ver, vamos a tratar de conectarnos, ¿dónde está? Un cliente, server. Yo voy a entrar aquí. Ya, muy bien. Entonces, en la práctica, lo que deberíamos hacer es, a ver, voy a colocar aquí, voy a tratar de maximizar. Entonces, la idea es poder enviar un correo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden conectarse para poder enviar. Todos tienen un correo, bueno, pueden usar un correo electrónico desde el grupo 01SA, 01SC hasta el 20. ¿Listo? Entonces, pueden elegir cualquiera de esos, ¿ya? Para que puedan. Yo voy a agarrar, fíjense, le voy a hacer un telnet. Ustedes escriban por favor mail.tecnoweb.org.bo, el puerto 25. Ingeniero, disculpe, no se ve la pantalla. ¿Está viendo? Sí se ve. ¿Se ve? Sí. Es que está en negro, no solamente yo que no el veo texto tampoco. está pequeñito. Búsquenlo al ingeniero entre todos. Pero está compartida, el escritorio está compartido, tienen que verlo todos. Sí, a mí me sale solo el nombre de ingeniero, no sé por qué. A mí igual solo me sale el icono del nombre del ingeniero y ya. Ya, déjenme revisarlo un momentito. A mí igual solo me sale el icono. Bueno, creo que está todo bien. A mí me está funcionando
bien y está compartiendo bien. Lo estoy viendo desde mi celular y está funcionando bien. Puede ser que sea su internet. Puede, si no, refresquenos su pantalla porque yo he refrescado la página y ha funcionado. Sí, ¿verdad? Cuando refresca Sí, ya te yo sale. estoy viendo. Bueno, la idea es que nos estamos conectando a este servidor. El servidor, fíjense, nos dio una respuesta, ¿ya? No se puede ampliar esto, ese es el problema. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es charlar con el servidor usando el protocolo, ¿listo? Entonces, lo primero es hacer la conexión, ¿listo? Mail, ¿no? En este caso es mail tecnoweb.org.bo. ¿Ya? Entonces, esa es la conexión, tecnoweb.org.bo. ¿Listo? Entonces, nos conectamos ahí. ¿Ya? Él nos responde al servidor de esta forma. Vamos a decirle que queremos enviar un correo mail from. Le vamos a decir mail from. Por ejemplo, yo voy a poner mi correo, en este caso. Y lo que voy a poner es que el correo viene desde ahí. Y ese correo, por ejemplo, va a ir RCPTQ, va a ir a el grupo 01SA @ tecnoweb.org.bo. Entonces, ustedes pueden elegir grupo 1, grupo 2, hasta el grupo 20 hay en el SA y hay hasta el grupo 20, igual del 1 al 20 en el SC. Pueden elegir cualquiera. Ya, entonces, yo estoy eligiendo el grupo 01SA. ¿Me está observando? Déjenme un momento, voy a ir a revisar la configuración para que nos permita enviar el correo. Me voy a desconectar. He puesto varios controles, así que permítanme desactivarlos por seguridad, los he puesto. Voy a desactivar. Algo está pasando para que no haya ataque. Ya, voy a desactivar para que hagamos la prueba. Ya. Ahora vamos a volver a intentar, ¿listo? Igual nos volvemos a conectar en el puerto 25. ¿Ya? Me responde, ahora voy a decir mail from. Ponen ahí ustedes su correo, puede ser desde cualquier correo, yo estoy poniendo que sea un correo válido. Y lo vamos a enviar en mi caso voy a trabajar con el grupo 01SA y es tecnoweb.org.bo. Si no hay ninguna observación, debería permitirme. En este caso me permitió, lo que hace rato no me dejaba.
Ahora voy a escribir data. Vamos a escribir el asunto, subject, demostración. Vamos a escribir dos líneas, hola, Juan, ¿cómo estás? Y vamos a dejar un puntito ahí. El punto quiere decir que terminó el correo. ¿Ya? Entonces dejo un punto en una línea, presiono Enter y es como decir, este es el correo y lo van a recepcionar allá. Entonces en este momento lo que he hecho es enviar un correo al grupo 01SA, que es esto, similar a esto. ¿Ya? Solamente que aquí cambió el dominio. Ya, intenten enviarlo, me avisan si les funciona. Bueno, ¿no tuvieron problema? ¿Todo bien? ¿Les corrió? Hola, ¿le funcionó bien? Ok, lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a desconectar. Quit. Nos vamos a desconectar y vamos ahora a recuperar esa información. ¿Listo? Entonces, para recuperar la información lo vamos a hacer de esta forma. Voy a poner el ejemplo. ¿Ya? De esa manera, entonces vamos a recuperar la información.
Jóvenes, me disculpan un momento, voy a ayudar a un profesor que está dando examen. Ya, denme unos minutitos. Bueno, gracias, van a disculpar. Ay, bueno, continuaremos. Ya. Bueno. Sí, doctora. Ya, pero se va a cerrar el examen y nadie va a poder dar, doctora. No hay problema, porque se cierra el examen y ya no pueden ingresar. Está bien, entonces me quedo tranquila. Ya, doctorita, hasta luego. Muy bien. Bueno, para disculpar, jóvenes,
hay que ayudar a los profesores. Ya. Entonces, ¿se está viendo bien la pantalla? Sí. Ya. Ahora vamos a recuperar ese correo que enviamos. Vamos a recuperarlo, pero esta vez no vamos a conectar al puerto 110. Entonces, la misma orden, telnet a mail.tecnoweb.org, cambiamos el puerto 110. Entonces, vamos a usar el protocolo SM-POP, ¿ya? Y mediante POP vamos a identificarnos, por ejemplo, fíjense, cuando nos conectamos, nos vamos a identificar con user, espacio, grupo, al grupo que le hayan mandado el correo. La contraseña es grupo, en vez de la O de grupo, va a ser grupo, group 001, group 001. ¿Ya? Deberíamos poder entrar, listar, ¿no es cierto?, y poder recuperar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer todo este proceso. Les voy a mostrar. Entonces nos conectamos. Me respondió user grupo 01 SA, contraseña group 001 group 001. Entonces esa es, si es del grupo 02, ¿no? Lo mismo, ¿no? En el mismo esquema. Si es del grupo 10, group 010, group 010. Entonces, fíjense que aquí me indica de que se pudo ingresar. ¿Ya? Y ahora voy a listar los correos que haya recibido. Tengo 5 correos recibidos, entonces lo que voy a hacer es leerlo. Para leerlo voy a usar el comando retrieve. ¿Cuál correo quiero recuperar? Retrieve, correo 1. Bueno, ahí ese correo ha sido del 15 de noviembre. Vamos a recuperar el 2. Retrieve, el 2. Este es del 7 de diciembre, ¿no? Demostración, ¿no? Fíjense. Me está criticando porque no lo saludé al sistema. Miren. También debería de saludarme, dice. Ya, pero es en el saludo, cuando enviamos. Pero ahí están. Y los otros correos seguramente son los que ustedes también enviaron. Ya voy a recuperar. Retrieve, el 3. Hola, ¿está bien? También, ¿no? Nos dice, no me saludaron, dice el servidor, está criticando, ¿no? Porque, ya. Retrieve, el 4. Y retrieve, el 5. Y esos son todos los mensajes que han llegado. Ahora, fíjense que me está criticando y ha identificado de dónde ha venido el correo, miren. ¿Ya? Entonces, nos faltó usar hello. Vamos a ir a ver, volvemos al protocolo SMTP. Y claro, fíjense, no saludamos al sistema. Nos faltó la parte que dice hello. ¿Ya? Fíjense, está primero el saludo, luego está el mail, luego está el RCPT2, luego está el data y luego está el quit. Entonces, ahí fue donde nos está diciendo, no me saludaron. ¿Ya? Entonces, ese es el reclamo que está haciendo el sistema. Muy bien. Pero lo que tenemos que ver es que sí se pudo recuperar. ¿Ya?
el correo. ¿Listo? Bueno, y esa era la práctica que nos quedaba pendiente con respecto a este tema. ¿Listo? Muy bien, voy a cerrar esta presentación y vamos a pasar a la siguiente presentación. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ahora entramos al tema número 2 de lo que es la parte de diseño. Listo, pero vamos a repasar de forma general todo lo que dijimos la sesión anterior, ¿ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Esta es la forma de interacción de lo que es la web, pero habíamos visto que la web es solamente un pedazo de lo que es Internet, en donde los protocolos más conocidos que tenemos son la parte del DNS, el SMTP, el POP y el HTTP. Todo este bloque de protocolos me permiten denominar el conjunto de lo que son las tecnologías web, ¿ya? Entonces, Internet habíamos dicho que es todo lo que hemos visto, ¿no? Es el todo, ¿no? Ahí hay Internet, ¿no es cierto? Hay una Internet que es la profunda, hay una Internet que es la que vemos generalmente. Entonces, esa es una parte de la Internet, la que es la que estamos analizando, ¿no es cierto? No estamos analizando otros sitios, sino son los que permiten la parte de comercio formal, ¿no? Y visible con los navegadores normales. Entonces, ya vimos que Internet fue creada por la DARPA, no fue liberada a la parte de a la parte civil en los años 80 casi. Se hicieron unas expansiones y eso es lo que tenemos, ¿no? Actualmente Internet llega casi a todo el mundo, ¿no? Hay algunos países como son el África donde hay poca conectividad, pero está a nivel mundial. Actualmente, esto es de enero de la proyección que se tiene, ¿cómo es lo que tiene el alcance el Internet? En la parte de las ciudades, ¿no es cierto? Tiene un alcance de un 55%, hablando del total. 7.75 billones hay. En la parte de los celulares, fíjense, tiene una penetración más alta, 67%, es decir, casi del 100% de celulares que hay en el mundo, ¿no? Un 70% cuenta con este servicio, ¿no? Entonces, la cantidad de usuarios que existen, ¿no? Y bueno, y la proyección en redes sociales, la cantidad de gente que está activa. Eso es lo que se tiene, ¿no es cierto? Son datos recientes, ¿no? Acerca de lo que es el Internet. Es decir, el Internet está pegando muy fuerte, sigue creciendo. Fíjense, estos datos son antes de lo que ha sido la emergencia sanitaria. ¿Se imaginan cómo está esta penetración del Internet, ¿no es cierto? Deben ser números más altos. A comienzo de año salen los reportes. Vamos a ver cómo está este cambio que ha habido en el tipo de enseñanza, de teletrabajo, ¿no es cierto?, con la emergencia sanitaria del COVID.
Bueno, lo que decíamos, la web es un pedazo de todos los protocolos. Depende quién lo vea, depende del tipo de profesional que lo pueda ver, ¿no es cierto? Algunos pueden decir que es una gran base de datos distribuida, ¿no? El de redes va a decir que es una gigantesca red de comunicaciones. El bibliotecario es una biblioteca casi infinita, ¿no? Los que trabajan en foros, ¿no? En foro virtual mundial, lo que les gusta IA no es un cerebro artificial, lo que les gusta estructura de datos es un buen grafo, ¿no? Y bueno, y los que hacen negocios es una buena oportunidad, ¿no? Para los que no hacen nada es un paraíso del ocio, ¿no es cierto? Y para nosotros, los del área de computación, es una muy buena aplicación computacional. Es decir, lo hicieron muy bien los del Departamento de Defensa. Si pudiéramos ver la conectividad que se tienen, ¿no? Podríamos ver los enlaces que se tienen a nivel mundial, ¿no? De esa forma, ¿no? La mayoría de enlaces, la backbone principal está en Estados Unidos. Europa ya ha puesto su propia backbone, ¿no es cierto? Como muchos de ustedes sabrán, ¿no? Los enlaces van por fibra óptica por el mar, ¿no es cierto? De un continente a otro, y eso es lo que se tiene actualmente, ¿no? Entonces, esa es una proyección de lo que se podría ver, ¿no? A comienzos de año, esto estamos diciendo de enero del presente año, esa era la cantidad del número de usuarios. El Internet estaba creciendo, ¿no es cierto?, a un 7%, y era la proyección que se tenía, pero sin la pandemia, ¿no? Son datos, me gustaría ver los datos para el año, cuánto ha sido el golpe de crecimiento que se ha tenido a nivel mundial. Pueden ustedes, ¿no?, luego verificar esos sitios que ven ahí. Son sitios que hacen benchmark de todo lo que es el Internet para estar al día, ¿no?, del crecimiento. Bueno, la tecnología web entonces es un conjunto de tecnologías, ¿ya?, que involucran protocolos, arquitecturas, seguridad, la parte de potenciación de la web. Entonces, ¿no?, todo esto hace lo que denominamos tecnología web. ¿Listo? El poder publicar información de alguna manera, ¿no es cierto?, implica todo esto. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los protocolos de comunicación, bueno, ya ustedes los conocen, ya los analizamos de forma general. TCP/IP. TCP/IP ya también dijimos cómo funciona, cuál es la característica principal, ¿no es cierto? Está compuesto con dos protocolos, uno que es un experto en velocidad y el otro que es el que se encarga de la parte del control, ¿no?, para que no hayan pérdida de paquetes. Entonces, estos dos protocolos nos dan la base, y sobre esta base corren los demás protocolos de otro nivel, ¿no? Los más conocidos, lo que dijimos, son el HTTP, el SMTP, el POP, y también el FTP, ¿no? Entonces, hay varios protocolos que nos permiten usar este denominado grupo de tecnologías web. Si pudiéramos verlo gráficamente, estaría de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la parte de TCP/IP, y sobre TCP/IP están los demás protocolos que apoyan a lo que es el grupo de protocolos orientados a la web. ¿Sí? Si vemos de esa forma. Entonces, la arquitectura, ¿cómo está creado? ¿No es cierto? Fíjense que tenemos por un lado los servidores web, por otro lado los clientes. Bueno, en teoría se ve como si fuera una estructura cliente-servidor, pero es mucho más complejo que eso, ¿ya? Es mucho más complejo. ¿Por qué es mucho más complejo? Porque atrás de los servidores web están los servidores de base de datos y los otros servidores, entonces es una estructura más compleja. Pero funcionalmente siempre existe un cliente que es un navegador,
Y siempre existe un servidor, ¿no es cierto?, que es el que brinda la información, ¿no? Un consumidor de información y uno que brinda información. Pero internamente, ¿no es cierto?, las aplicaciones han ido madurando, ¿no? Primero, cuando hicimos programación 1, nosotros trabajamos con lo que eran las aplicaciones de una sola capa. Ahí hacíamos el diseño de interfaz, hacíamos la lógica de negocio y ahí teníamos los datos, ¿no? Nuestros programitas de programación 1 y 2, ¿no? Son de ese tipo, ¿no? Son monocapa. Luego subimos a otras materias y donde nos dijeron, ¿no? Bueno, la interfaz va aquí, las reglas de negocio puede ir con la interfaz, las reglas de negocio puede ir con la base de datos, ¿no? Entonces cambió, se dividieron en dos capas, ¿no? En algunas materias se construye las pantallas y la lógica del negocio como en Delphi, digamos, ¿no? Ahí hago mis pantallas, pero también puedo hacer la parte del negocio y desde el negocio llamo a las pantallas, interactúo y mis datos están en otro nivel, ¿no? Entonces, pero también hay otro tipo de aplicaciones, ¿no? Que también han de ver trabajado, ¿no? Está un nivel de la interfaz, otro nivel que está en la parte de reglas de negocio y otra parte que están los datos, ¿no? Y en cada nivel hay diferentes expertos, ¿no? Igual que hay los administradores de base de datos, hay el grupo que son la parte de los ingenieros, ¿no es cierto?, del negocio, y hay los expertos que son los expertos en el diseño de interfaces, pues, ¿no? Entonces tenemos todo esto de esa forma. Bueno, y la parte de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, seguridad es un término muy, muy amplio. Generalmente la parte de seguridad va a estar casado, ¿no? O lo vemos de la siguiente forma. Uno es quien protege, ¿no es cierto?, del ingreso a la casa, digamos, ¿no?, al servidor, a tu computador, ¿no? Entonces, seguramente han visto los firewalls, ¿no?, los cortajuegos que llaman, ¿no? Los cortajuegos lo que hacen es encargarse de controlar el acceso a los puertos del computador, ¿ya? A ver, alguien que me ayude, ¿cuántos puertos tiene un computador? 65.535. 65.536, ¿no? Si empezáramos, ¿no es cierto?, del puerto 0 serían hasta el 65.535, ¿no? Pero es 2 a la 16, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de puertos o puertas que puede tener un computador, ¿no? Imagínense una casa con tantos ingresos, entonces es un poco peligroso, ¿ya? Pero el firewall no se puede abrir, se puede cerrar los puertos, pero no solamente consiste en eso. O sea, está bien poder tener el control de quiénes ingresan, ¿no es cierto?, o qué puertos están abiertos y qué puertos están cerrados. Entonces, podemos tener esas características. Se perdió, ¿no?, la señal. Déjenme ver, no veo nada en mi... ¿Están viendo, por favor? Sí, se ve, ingeniero. Se ve. En autenticación se quedó. Sí, de mi celular. Ahora sí, ahora volvió. Allá. Ahora estoy viendo. Que estoy haciendo monitoreo de mi celular y se cortó hace un momento. Ya, entonces, una vez nosotros tenemos, por ejemplo, el control de quién accesa a la casa, entonces eso es interesante, ¿no? Es decir, el firewall dice, esta puerta va a estar abierta, muy bien, ¿no? O por esta puerta se va a entrar.
pero esa puerta tiene que ser autenticada con algo, es decir, la puerta principal, imagínense que en las casas hay 3 puertas, ¿por qué puerta ingresan a su casa? ¿No? Va a ser por la puerta, no por el garaje, sino por la puerta principal. Muy bien, ahora, para ingresar en esa puerta, ¿no? Si bien esa va a ser la puerta de paso que va a tener permiso para que todos entran y salgan, viene una segunda etapa, la parte de la autenticación. La parte de la autenticación es cuando, por ejemplo, ¿con qué usted va a poder ingresar a su casa? Generalmente tenemos un mecanismo que es una llave, ¿no? La llave en la casa me permite ingresar. Aquí también, cuando los firewall abren un puerto, se puede abrir cualquier puerto, ¿no es cierto? Nosotros podemos crear una aplicación que atienda ese puerto, pero nosotros los programadores somos los encargados que los que ingresen por este puerto se deban de autenticar, ¿no es cierto? Identificar y autenticar con respecto al uso de esos recursos. Es decir, cuando nosotros entramos a Google, al correo de Google, nosotros entramos por el puerto 80, ¿no es cierto? Es decir, entramos por el puerto 80 a ver nuestro correo, pero cuando entramos a mail.google.com o mail.gmail.com, la aplicación ahí nos pide que nos identifiquemos y nos autentiquemos. Es decir, lo que nos está pidiendo es, ¿no?, saber quién está ingresando, y esa persona va a poder ingresar si tiene las credenciales adecuadas, es decir, si tiene su llave o si tiene su usuario y si tiene su contraseña. Y si eso es correcto, entonces puede ingresar. ¿Listo? Entonces, la autenticación es el mecanismo de validar que quien está entrando por ese puerto sea uno de los propietarios de la información o tenga la autorización para poder ingresar. Bueno, hablando de seguridad, ¿qué opinan ustedes de esta red? ¿Nuestra red está segura? ¿Cómo creen que está? A ver, ¿alguien puede opinar? ¿No tendría que estar el firewall en cada PC? O no sé. Bueno, no sé. Ya, entonces, bueno, esa es una opinión. Bien, ¿alguien más? ¿Qué opinan de la gráfica? La red de PC está protegida porque tenemos un firewall de ingreso. La protección tendría que estar de adentro y hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Por ambos lados. Ya, pudiese ser de afuera hacia adentro. El firewall puede controlar en este modelo que tenemos, ¿no? Podría darse el caso de que el firewall esté controlando el tráfico de adentro y de afuera también, ¿no? Puede darse ese caso, ¿ya? Pudiese darse ese caso, digamos. Ok, a ver, analicemos. Parece que está bien. El hacker va a querer entrar, detecta el ataque, lo frena, cierra el puerto, el hacker tiene que autenticarse y si no te autentica no va a poder pasar. ¿No es cierto? Hasta ahí está bien. El detalle es que esto donde dice red protegida, en realidad tendríamos que ver si están protegidas, ¿ya? Porque pudiese darse el caso de que, por ejemplo, usando alguna técnica, esta máquina, ¿no? Estas máquinas, si no tienen antivirus, no están seguras, ¿no? Es decir, si no tienen antivirus, no. Para empezar, pudiese darse el caso de que tengan infección. 1. 2. Si no tienen su propio firewall, alguien que entre a la red puede tomar los recursos que tenga cada máquina.
Es decir, en ese sentido, aquí nos faltaría que cada máquina tenga su propio firewall, al menos, para saber quién abre un puerto, por dónde entra, qué sale, y por si quieren descargarme un malware, ¿no es cierto?, un virus, yo pueda tener la protección necesaria. ¿No? Entonces, es una red que no se debería considerar segura, a pesar de que hay una infraestructura de firewall que hace unos 10 años atrás se consideraba seguro. Actualmente hay muchas técnicas que en realidad los hackers pueden enviarte, pueden hacerte un phishing, tú agarras, recibes un correo, ese correo sale por un puerto validado, pero donde ingresa, fíjense que el usuario es el que abre la puerta al hacker, es decir, el usuario permite de que alguien ingrese, va, descarga un archivo infectado, una foto, un video, y ese video puede ya infectar la red, ¿no? A partir de ese momento, si esta máquina no tiene, por ejemplo, un firewall, ya estaría comprometida. Y una vez que esta máquina está comprometida, el atacante puede ver todo lo que hay en la red, inclusive lo que hay en el servidor. Esto porque está dentro de la red. Tenemos que tener en cuenta que esta máquina tiene autorización para salir a internet, y si se infectó, yo puedo poner un virus que se conecta automáticamente a un servidor hacker y instruir a esta máquina que haga diferentes tareas. Es más, puedo enviar archivos por ese puerto autorizado a esta máquina para poder instalarle Nmap, escanear la red, ¿no? Bajar exploits, no sé, hacer tantas cosas. ¿Ya? Entonces, no es una red que se considere actualmente segura. Debería tener antivirus y firewall mínimamente. Y aquí deberíamos tener un monitor de la red. Es decir, tendríamos que tener aquí, no sé, para administrar redes con el ingeniero Leonardo, ¿qué herramientas, qué han visto? ¿Han visto algo hasta el momento? ¿No? ¿Están llevando la parte de administración de la red? ¿Nada? Bueno, aquí deberían haber herramientas que me permiten monitorear el comportamiento de la red. Entonces, debería haber un servidor que me permite ver, por ejemplo, con el Wireshark, lo que han visto en redes, cuando hay un comportamiento anómalo en la red. Entonces, yo puedo poner nodos que me permiten detectar el comportamiento de la red, y cuando hay un comportamiento anómalo o un ataque o un escaneo o algo por el estilo, esos nodos deberían de reportarme de que hay algo anómalo para yo hacer las revisiones como encargado de red. Ya, entonces ahí están varias herramientas, como una de ellas es un IDS, se llama Snort, ¿no? Que debería estar por aquí en algún lugar para monitorear el comportamiento de la red, para considerarla un poco más segura. Bueno, potenciación, le vamos a llamar potenciación a las extensiones de las funciones que pueden tener, por un lado, los navegadores y por otro lado, los servidores. Es decir, cuando se crearon los navegadores, su función principal era descargar información y visualizarla, descargar código HTML, interpretarlo adecuadamente, las imágenes de la misma forma, y esa era la tarea. Pero se fue exigiendo un poco más, ¿no? Entonces aparecieron los lenguajes que potenciaron. Apareció JavaScript, aparecieron los applets de Java que me daban funcionalidad extra en el lado del cliente, ¿no es cierto? Aparecieron otros como son XHTML, DHTML, Dynamic HTML, que me permite ciertas funcionalidades, ¿no? En los navegadores. Entonces, toda esta funcionalidad que fueron apareciendo se le denominó la parte de potenciación web, ¿no?
¿Han entrado al sitio de Dynamic HTML? ¿Alguien? ¿Nada? A ver, vamos a tratar de entrar ya. Es un sitio muy interesante que cuando estamos aprendiendo a hacer cosas web, puedo bajar algunos códigos JavaScript que me permiten hacer ciertas cosas. Por ejemplo, esto funciona al lado del navegador, ¿no? Entonces, puedo bajar a ver, veamos aquí. Para las fechas, ¿cómo podemos visualizarlo? Si yo quiero en mi aplicación HTML se visualice, puedo bajar este código, ¿no? Fíjense, hay un código, me indica cómo incrustarlo y cómo se va a visualizar. Entonces, yo pudiese utilizar y se vería de esa forma. Fíjense que este es si en algún lado de mi página web yo quiero mostrar la hora del sistema, esa sería la hora, ¿no? El código está por aquí, lo pueden utilizar, ¿no? Entonces, HTML me permite eso, ¿no? Me permite muchas funcionalidades, ¿no? Si quieres en otro formato, ¿no? Entonces, dependiendo, hay veces en las aplicaciones a nosotros nos piden de que tengan ciertas características, entonces podemos agarrar, ¿cierto? Y aprovechar este código que es libre para poder utilizarlo en nuestras aplicaciones, ¿cierto? Entonces, eso están ahí, hay varios, los que me gustan son la parte de los mouse, para darle un poco de dinamismo. A ver dónde está el mouse, aquí. Entonces, ¿cuál era el que? Yo creo que es interesante. A ver dónde está. Veamos si esto funciona. Está cargando. No, no está funcionando. Este no tiene funcionalidad. No, debería aparecerme un comportamiento del mouse diferente. En algunos aparecen una banderita, pero hay que probarlo, ¿no? Fíjense cómo el cursor cambia dependiendo dónde esté. ¿Ya? Entonces son comportamientos que se puede agregar en algunas aplicaciones cuando necesitemos cierto comportamiento para que el usuario vea el comportamiento de un cursor. ¿Ya? Entonces, todo lo que es de HTML es interesante. Entonces, cuando queramos mejorar esa parte, podemos entrar a ver son pequeños programitas que me dan funcionalidad. Bueno, por ahí tenemos la parte de el servidor. Bueno, el servidor web fue pensado para solamente entregar código HTML y recursos como imágenes, ¿no es cierto? Eso fue lo máximo que tenía. Pero fueron apareciendo demandas, ¿no? Para que se comporte de una manera más dinámica. Ahí aparecieron varios lenguajes, ¿no es cierto? Script que se llaman, que funcionan al lado del servidor. Dentro de los más conocidos tienen ahí PHP, ASP, JSP, ¿no es cierto? Y como lenguaje de intercambio se tiene XML, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos tiene su propia funcionalidad, ¿no es cierto?, que se utiliza en diferentes ámbitos. Bueno, la forma del comportamiento es, ahí ustedes tienen un cliente, que es la computadora,
tienen un servidor que puede estar alojado en cualquier parte del mundo y generalmente cuando hay una solicitud de parte del navegador hacia el servidor puede interpretar la solicitud, porque esa solicitud puede ir a una página, ¿no?, que esté escrito en un lenguaje script. Lo que va a hacer el lenguaje script es interpretar esa solicitud y va a devolver código HTML. Este código HTML es el que se va a visualizar en el navegador. Bueno, eso fue un pequeño resumen de lo que habíamos visto. ¿Ya? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, el diseño de nuestras aplicaciones web no debe variar sobre el proceso que nos han enseñado. Es decir, en este tiempo que ustedes están aprendiendo la parte de sus carreras de construcción de software, le han enseñado un proceso, ¿no?, que se llama el proceso unificado de desarrollo, que es en la forma de construir software. Entonces, hay varios procesos para construcción de software. Ese es uno de ellos. Entonces, nosotros vamos a aprovechar la característica que tiene el proceso unificado de desarrollo que se les ha dado durante toda su formación para complementar al crear documentación de aplicaciones orientados a la web. Entonces, vamos a basarnos en este conocimiento, ¿no es cierto?, que tienen, que han visto desde ingeniería de sistemas y están viendo actualmente con ingeniería de software. Entonces, el poder aprovechar todo ese conocimiento. Bueno, ya habíamos dicho que las aplicaciones web es todo lo que podemos visualizar, tiene un conjunto de protocolos que me permiten definirlo como tal. En la construcción del software, generalmente el proceso unificado me permite desde un análisis de requerimiento, análisis de sistema, diseño, implementación y pruebas. Nos interesan las primeras 3 etapas en esta parte, ¿ya?, que se necesita para la documentación. Entonces, para todos, ¿no es cierto?, los que están cursando esta materia, deberíamos de poder cumplir las 3 primeras etapas de manera similar. Obviamente, los que están en informática y sistema, ellos tienen más materias relacionadas con la construcción de software, que deben de saberlo, pero los que vienen de redes, es necesario que tengan este conocimiento básico, porque cuando uno sale a trabajar, puede ser que el jefe lo incluya en un equipo de desarrollo de software. Usted, que es el de redes, va a trabajar con los desarrolladores, con los informáticos del sistema para construir un software que esté relacionado con la parte de redes, digamos, ¿no? Y en ese caso usted no puede decir no, digamos, ¿no?, porque si dice no, lo van a votar. Entonces, de alguna manera tiene que tener ese conocimiento básico para poder conformar equipos multidisciplinarios, y la idea básica está de esa forma. Entonces, cuando en la primera etapa, en el análisis de requerimiento, lo que necesitamos es, ¿no es cierto?, tener una lista de las características del sistema, es decir, qué es lo que hace, ¿no? Agrupamos por subsistemas o por las características que tenga. Se crea un modelo de negocio, se puede crear un modelo de dominio inicial y se debe describir cada caso de uso que se encuentre, ¿no?, necesariamente. Bueno, la lista de requerimientos no es muy compleja, ¿no? Está conformado por un nombre, descripción, estado, costo de duración, prioridad, ¿no?, y si tiene algún problema o riesgo, ¿no? Entonces, la forma de documentar es sencilla, no exige mayor explicación.
en la parte del modelo del negocio es la representación de la interacción que existe, ¿no es cierto?, de los actores con los casos de uso que identifiquemos. La parte del dominio inicial puede estar definida como las entidades básicas que cuando empezamos a hacer el sistema creemos que se van a utilizar. ¿Ya? Entonces, este modelo de dominio inicial creemos que, por ejemplo, van a haber una persona, creemos que tal vez la persona se hereden usuarios, no sé, jefes, secretarias o otro tipo de usuarios. Es lo que asumimos en la primera vista cuando estamos conociendo el sistema, ¿no? Entonces estamos definiendo lo básico, lo que creemos que se debería requerir. Este modelo de dominio inicial obviamente va a cambiar en el transcurso de la construcción, porque cuando pensamos cómo va a ser algo, hasta que lo diseñamos y luego lo implementamos, ¿no es cierto?, pasan por varias etapas, ¿no? Se supone que el diseño final debería contemplar todas las modificaciones del dominio inicial para hacer una buena implementación, ¿no? Si usted ha hecho un buen análisis en el dominio final, no debería de modificarse en la etapa de implementación, ¿listo? No debería de modificar, ¿no? El dominio final no debería cambiar cuando usted ya lo implementa, ¿no? Porque si se modifica cuando usted lo implementa, algo no analizó bien, ¿no? Entonces, es importante esta parte. Bueno, para describir los casos de uso, tienen un nombre, tienen quienes participan, propósito, un resumen. Importante que pongan las precondiciones y las referencias cruzadas. En los documentos que veo generalmente durante todos los semestres, los casos de uso no tienen precondiciones y yo creo que todos los casos de uso tienen precondiciones. Por ejemplo, el único caso de uso que no tiene precondiciones es el caso de uso login, que es cuando nosotros ingresamos al sistema. Todos los demás casos de uso requieren de un caso de uso anterior, ¿ya? Entonces, yo he visto que no lo modelan, digamos, ¿no? Que el caso de uso no requiere nada, ¿no? Mínimo necesita una autenticación para poder realizar lo que quiera hacer en el sistema, una validación, ¿no?, del usuario. Otra cosa que no he visto en los documentos es, bueno, están las referencias cruzadas, el flujo, los pasos principales, los subflujos, excepciones. No he visto también que construyan las excepciones. Y todo caso de uso tiene una excepción, ¿no es cierto? La excepción es un comportamiento irregular que tiene el proceso. Y todos los procesos siempre van a tener un comportamiento irregular por defecto, ¿no? Entonces, si es un login, ¿no?, la excepción puede ser, ¿no es cierto?, en un comportamiento de que no se esté contemplando algo, no sé, ¿ya? Entonces, hay que contemplar, ¿no? Es un camino no tomado en cuenta, ¿no? Porque ahí tenemos el camino principal, los subcaminos y algo que no está contemplado. Luego viene la segunda etapa, que ya no es la parte de análisis del sistema. Es más gráfico. Aquí identificamos los paquetes. ¿Qué son los paquetes? La asociación que tienen que ver con los casos de uso y las implementaciones. Describimos estas asociaciones en modo de subsistema. Hay casos de uso que seguramente van a ser muy complejos. Hay que explotar el nivel de esos casos de uso. Hay que trabajar el caso de uso esta vez a nivel análisis. Fíjense que aquí estamos viendo el primer diagrama, ¿no es cierto?, que son los diagramas de clase y colaboración en una primera etapa. Luego asignamos las responsabilidades, ¿no es cierto?, que tiene en cada caso. Bueno, el diagrama de paquete estaría de esa forma, ¿no? Hemos reorganizado los casos de uso y los casos de uso lo hemos puesto en cada subsistema o en cada paquete que estamos construyendo. Es decir, en el ejemplo de esta biblioteca online, hemos detectado que todos los módulos que vimos, voy a volver un momento. No me permite volver.
Entonces, habíamos agrupado, tenemos esto. Aquí tenemos todos los casos de uso. Estos casos de uso los asociamos de alguna manera para crear, ¿no es cierto?, los paquetes, ¿no? Entonces podemos asociar los comportamientos relacionados a la administración de los libros, los comportamientos relacionados a la administración de los usuarios o la parte del material bibliográfico, ¿no? Entonces, esas agrupaciones que vamos a ver son los que se denominan aquí los paquetes. ¿Listo? Entonces tenemos un paquete de todas las actividades relacionadas con el material bibliográfico, todo lo relacionado con los usuarios y todo lo relacionado con los préstamos. Entonces, reagrupamos esos casos de uso de tal manera de que cada subsistema va a tener su propio modelo de caso de uso, su propio diagrama que va a ser el que va a gobernar el proceso de construcción del software. Diagramas de clase a nivel análisis, lo que podemos resaltar aquí es que no representamos la pantalla, no nos interesa cómo está el negocio, lo que nos interesa es cómo está la parte de las entidades, de los almacenamientos. Entonces, aquí en este nivel lo que hacemos es identificar los atributos que tienen las entidades, ¿no?, y colocarlos. No nos interesa qué actividades hace el negocio, ni qué actividades, ¿no?, o qué característica tiene la presentación. Luego los diagramas de colaboración, que es la forma, ¿no es cierto?, secuencial que se realizará una actividad. Por ejemplo, en la parte de login, introducir el código, validar el código, sacar los datos de las entidades para verificar de que esa información que nos han enviado son correctas, hacemos la validación, si todo está bien, generamos un menú, ¿no?, y damos el acceso. Caso contrario, generamos un error para que el usuario sepa si el usuario y contraseña que introdujo es incorrecto. La tercera etapa, ya la parte del diseño, identificamos los mecanismos de comunicación entre paquetes, es decir, como hemos asociado los casos de uso para administrar, en este caso, los usuarios, ¿no es cierto?, los materiales bibliográficos y los préstamos, quiere decir que el módulo o el subsistema de usuarios no debería de acceder al material bibliográfico de manera directa. ¿Qué quiere decir? La lógica del negocio que está relacionado con el módulo de usuario, si hace en algún momento un select asterisco from material, digamos, ya está violentando esa independencia de paquete, esa coherencia. Por lo tanto, ahí hay un problema. Entonces, se recomienda de que este módulo que está relacionado con los usuarios, para sacar información, si lo requiere en algún momento, para sacar información de los materiales, debería tener un mecanismo de intercambio de esa información que le llaman interfaz. Bueno, luego tenemos el diagrama de despliegue, es cómo se va a implementar, ¿no es cierto?, gráficamente. Los diagramas de caso de uso, pero esta vez a nivel diseño. ¿Ya? El diagrama de dominio final, el modelo lógico de la base de datos, y ahí aparece un diagrama que es relativamente nuevo, porque en las aplicaciones normales no existen, ¿no?, los diagramas de navegación, donde tenemos dos tipos. Uno son los diagramas que generalmente están orientados similar a los casos de uso, es decir, que cada caso de uso va a tener un diagramita de navegación, pero también tienen un diagrama que integra todos los casos de uso y está orientado a los actores, ¿no? Entonces tenemos las unidades semánticas de navegación y las formas de navegación. ¿Listo? Las primeras están casadas con los casos de uso para, ¿no es cierto?, es decir, los diagramas de navegación para cada caso de uso, y la forma de navegación están casados con
los actores, es decir, los actores o roles tienen acceso a qué unidades semánticas de navegación. Y por último tenemos la parte del diseño de las pantallas. Bueno, entonces esto era lo que decíamos hace un momento. Cada módulo debería tener un mecanismo por el cual los otros módulos, si requieren información que maneja dicho módulo, lo realicen por ese mecanismo de interfaz. Entonces, al menos debería tener un mecanismo de interfaz cada módulo creado para recibir solicitudes de la información que administra, ¿no? Y no así, por ejemplo, un módulo, el módulo usuario, como le decía, si saca información de las tablas, material bibliográfico o algo relacionado, ya está violentando todo lo que es el modelaje de paquetes que hicimos, ¿no? La parte de coherencia y demás cosas, ¿no? Entonces hay que cuidar eso cuando se construye. Diagrama de despliegue, según lo que utilicemos. Generalmente en la parte web vamos a tener la parte de servidores, la parte de las redes, ¿no es cierto? La parte del servidor de seguridad, la conexión hacia el internet o a las redes empresariales, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo está construido todo esto? Aquí revisen que el diagrama de clase a nivel diseño, en la parte de las entidades nos damos la molestia de indicar ahora el tipo de datos que tienen esos atributos de las entidades. Ya estamos afinando. En la parte del negocio ya vamos diciendo qué atributos va a tener, pero que también qué comportamientos va a tener. Fíjense que el gestor login en este caso necesita 3 atributos, 2 atributos, login y password, pero además necesita comportamientos como verificar datos, obtener datos del usuario, obtener permisos, obtener grupo, módulo. Entonces, ahí ya estamos diseñando, ¿no?, la parte del gestor. Pero también de la misma forma estamos diseñando la parte de la interfaz. En este caso tenemos varios estereotipos que nos permiten construir lo que son las páginas web, como son los forms, client page, server page, ¿no? Entonces todo eso que esté relacionado, aquí ya lo vamos desglosando, ¿no? ¿Por qué? Porque el programador va a venir y va a leer este diseño, y este diseño es el que lo va a llevar a la programación. Básicamente de aquí es lo que saca la información de programación. Si aquí usted pone un campo que diga A, en la implementación tiene que coincidir ese campo A. Si en el formulario hay un campo que diga login, en la implementación, en el formulario tiene que decir login. Entonces, esto tiene que ser coherente el diseño con la implementación. Bueno, el diagrama de modelo de dominio final, ya dijimos, ¿no? Aquí se integra todo. Hasta aquí supuestamente hemos pensado bien, hemos visto las características, los tipos de datos. No debería variar a la implementación final, ¿no es cierto? De aquí debería poder sacar yo todo lo que es relacionado con la base de datos. Y viene en la parte de los diagramas de navegación. En este caso, este es un diagrama que integra, ¿no es cierto?, desde el actor y cada caso de uso que está realizando. ¿Ya? Entonces, puedo hacer los diagramas de navegación por caso de uso, pero los más utilizados es el que esté integrado con el actor. El actor desde que se autentica y realiza cada caso de uso. Entonces, el actor, por ejemplo, aquí ingresa, se autentica y puede tener acceso a estas opciones, a esta de aquí, ¿no es cierto? A cada caso de uso puede tener acceso. Es decir, estas opciones lineales equivalen a los casos de uso a los cuales tiene acceso este actor. Bueno, eso es lo que teníamos para hoy día. No sé si tienen alguna consulta.
¿Alguna consulta? Yo tenía una consulta, pero de los casos especiales. ¿No es que las tareas han sido hasta el domingo y aún no ha habido lo de caso? Porque creo que ahora bloquearon la U. Entonces, si la va a extender, tal vez. Porque creo que hasta mañana harían aceptar casos si es que no sigue bloqueada. Ya no se preocupen ustedes por eso ya. Cuando se inscriban, ustedes suben el material, van a estar fuera de fecha, pero yo le voy a pedir, o ustedes pueden conseguirme la lista de los que se han inscrito en casos especiales, ¿no? La dirección de carrera puede pasarme ese listado y no hay problema en eso. Ah, ya, gracias. Entonces, sigan trabajando ustedes, ¿no? Ya cuando llegue el momento de inscripción, suben el material, suben las tareas para que esté completo. Bueno, ¿alguna consulta más? Yo tengo una consulta, ingeniero. ¿Qué diferencia hay entre el diagrama de clases, entre el diagrama de clases de diseño y el modelo de dominio final? El diagrama de clase de diseño. Ajá, ese. Y el modelo de dominio final, o sea, en su objetivo. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. La diferencia es que aquí vos tenés, todos los diagramas son herramientas de implementación, véanlo así. Es decir, nosotros los ingenieros vamos a ponerle, ¿no?, las diferentes fachadas que puede utilizar el programador. Entonces, de alguna forma, aquí nosotros estamos mezclando, fíjense, las pantallas, parte del negocio y los datos. En el diagrama de dominio final son solo datos. ¿Sí? Aquí no hay nada de negocio, nada de interfase. ¿Qué quiere decir? Esto es la representación de que podría sacarse aquí la representación de la base de datos, ¿no es cierto? Porque tenemos la relación que existe entre cada entidad. Pero esta es una forma, el anterior es una forma de implementación. Es decir, que en algún momento el programador, ¿no?, para tener una idea de cómo es lo que se va a hacer, él puede recurrir a ver, mira, aquí hay una interfaz que está de esta manera. En la lógica del negocio tenemos otro y interactúa con estas entidades. Entonces me aclara, ¿no?, es una fotografía de la forma de interacción, ¿no?, ampliado, obviamente, ¿no? Algunos, he visto yo en las tesis que algunos lo dejan en el diagrama de clase nivel análisis. Está bien, pero ¿cuál diagrama es más útil? Usted dígame, voy a ir más allá, o usted de programador, ¿cuál es más útil? No sabemos cómo está el formulario, no sabemos, exacto, ¿no?, el de diseño. No sabemos cómo está el negocio. Entonces, pero para ir construyendo, ¿no?, se puede hacer, debería tener esa etapa, ¿no? Yo he visto que o se queda en esta etapa o directamente aparecen en esta etapa, ¿no? Sin embargo, cada etapa tiene su proceso de construcción, no es una secuencia de construcción de software, digamos. ¿Ya? Eso es lo que podríamos decir con respecto a eso. Ya. Gracias, ingeniero. ¿Alguna consulta más? Ya. En la plataforma hay material que ustedes tienen que ir revisando. Todo el material es para que lo lean, ¿listo? Yo les pongo material y hay veces lo pasan por alto. Y la idea no es esa, sino es de que ustedes puedan leerlo, ya que disponen un poco de más de tiempo para complementar todo ese conocimiento que tienen. ¿Ya? Entonces, voy a entrar un momento. Hay varios papers que deberían de leerlo, si bien los papers son un poco antiguitos, pero siguen teniendo el mismo valor científico porque son propuestas que siguen de pie. Entonces, cuando ustedes
revisen, ¿no? Yo les he puesto materiales. Está la presentación aquí y hay otros materiales adicionales. ¿Listo? Aquí está la primera presentación, aquí está la segunda presentación, pero aquí hay, fíjense, otras lecturas, así que les recomiendo que puedan ver. Me interesa esta lectura de aquí porque es la que vamos a seguir. Entonces, en esta lectura de este paper nos define, por ejemplo, los estereotipos que existen cuando yo construyo una aplicación web. Fíjense, los estereotipos pueden ser gráficos o pueden ser escritos. En este caso, los estereotipos que existen cuando yo diseño un diagrama de navegación son la página, el server page o el client page. Y además, cuando hay comunicación entre dos, ¿no es cierto?, de estos estereotipos, la relación entre ellos, fíjense que tiene también sus estereotipos, que es build. ¿Ya? Entonces, esto forma parte de la construcción del diagrama de navegación. Si aquí tenemos, si bien tenemos páginas clientes, la comunicación entre páginas clientes mediante enlaces, la comunicación de una página cliente con una página servidor es mediante un enlace que tiene parámetro, enlace parametrizado se llama. Y la comunicación que puede haber entre una página servidor, ¿no?, y una página cliente es que la página servidor construye siempre una página cliente. Entonces, esta información que viene en el paper sigue siendo válida. Cuando ustedes diseñen, por ejemplo, en la parte de la página cliente, una página cliente puede relacionarse con Applet, con JavaScript, ¿no? Si han utilizado, si han bajado algo de directo HTML, ¿no?, debería figurar aquí. Si han puesto un código de protección, debería de estar aquí, porque este es el código que el programador utiliza para hacer la implementación. Entonces, es importante darle la mayor claridad, ¿no es cierto?, para que el programador haga lo que queremos que haga. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienen la página cliente, puede tener N formularios. Fíjense, está la representación de una agregación con dependencia, ¿no es cierto?, fuerte, ¿no?, con respecto a si desaparece esta página, desaparecen los formularios, ¿no? Y fíjense, los formularios pueden estar relacionados con otros objetos, como por ejemplo aquí un ActiveX, ¿no? Entonces, el paper es una guía, ¿no? En la parte del servidor, ¿no?, los servidores pueden tener sesiones para guardar información. El servidor puede usar librerías adicionales para interactuar, ¿ya?, o ¿no?, pueden usar otras librerías para conectarse. Igual con respecto a los formularios, ¿no? Entonces, los papers siempre me van aclarando y me ponen la figura de cómo tengo que construir el diagrama de navegación, ¿ya? Y esta va a ser nuestra norma para construirlo, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿no?, aquí ya integrando las páginas clientes, por ejemplo, pueden tener asociados los ítems o varios JavaScript. Una página cliente puede tener N formularios, pero cada formulario va a enviar la información a una página servidor, ¿ya? Y de esa forma es lo que tenemos la base para poder construir los diagramas de navegación. Si la pantalla es un poco más compleja y he dividido la pantalla de navegación en varias partes, entonces puedo cazar o interactuar cada uno de esos frames que llamamos. Cada frame puede tener un nombre y interactuar con cada frame. Y entonces me da todas esas opciones que pudiese tener mientras voy construyendo mi diagrama de navegación. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay otro material igual que pueden revisarlo. ¿Qué más? Creo que eso básicamente. ¿Más preguntas? Muy bien. Bueno, una pregunta, espero que se haya entendido. Sobre los videos de las clases, ¿dónde lo está subiendo? Es que estaba buscando y no encontré. Ya cuando ingresen, fíjense, aquí está.
tema 1, conceptos básicos. Esto desde que este video lo estoy grabando no desde la práctica, sino de la parte 2, donde empezamos las diapositivas. Ahí. También aquí lo voy a agregar tema 2, diseño web, para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, jóvenes, agradezco su tiempo y nos estamos viendo la siguiente clase. Ya vayan leyendo el material, por favor. He visto que no están participando mucho, ¿no? Es parte de ustedes. Ya entramos al siguiente tema. Estos temas son cortos porque los otros son muy amplios, ¿no? Entonces vamos a ir viendo la parte de configuración de servicio, que vamos a tardar 1 mes y medio casi para hacerlo, pero es necesario que ustedes vayan leyendo para que en cada sesión que tengamos ustedes me pregunten, profesor, ¿por qué dice esto en tal parte? ¿No? ¿Por qué está esto? ¿De dónde sacó esto? Yo necesito que ustedes me pregunten, ¿no? Si bien yo les voy a dar 5 pesos, ustedes tienen que leer el 95% de eso para llegar al 100%. Y todo el material lo tienen en el aula virtual que estamos viendo. ¿Listo? Bueno, gracias. Si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.